Hola, mi nombre es Jorge Andrés Quintero Grau y soy tutor del programa SEA Biblioteca del programa de excelencia académica de la Universidad Industrial de Santander de Colombia. Y pues el día de hoy voy a enseñarles a cómo calcular el campo eléctrico producido por una placa infinita cargada de manera uniforme. El enunciado del ejercicio es el siguiente. Sea una lámina plana infinita de espesor 2A, no conductora, con una carga uniforme de densidad volumétrica, es decir, densidad volumétrica constante. Hay el campo eléctrico en términos de la distancia X medida desde el plano medio de la lámina. Entonces, como podemos ver en esta imagen, ese sería un esquema básico de la placa y pues el espesor es igual a 2A. Entonces tenemos que calcular el campo eléctrico dentro de la lámina, fuera de la lámina y tenemos que graficar la magnitud del campo eléctrico. Entonces un esquema del sistema físico es el siguiente. Esta sería nuestra placa y vamos a suponer que la placa es finita por cuestión de simplicidad para más adelante poder hacer unos cálculos. Vamos a decir que la placa tiene un largo Z sub 0, un ancho Y sub 0 y un espesor 2A, que es lo que nos especifica el ejercicio enunciado. Ahora, recordemos que para calcular el campo generado por una placa tenemos que aplicar la ley de Gauss, ¿no? Generalmente la ley de Gauss se puede aplicar cuando queremos calcular el campo producido por densidades de carga, ¿no? Y esta nos dice que escojamos una superficie gaussiana en donde el flujo de campo eléctrico a través de la superficie gaussiana es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La carga encerrada dentro de la superficie gaussiana. Entonces, acá vamos a hacer lo mismo, vamos a aplicar el mismo principio. Vamos a coger una superficie gaussiana que nos convenga para poder calcular la magnitud del campo eléctrico. Ahora, ¿cuál es la superficie gaussiana que vamos a utilizar? Yo propongo una superficie gaussiana a modo de cubo, que a modo de un cubo, que digamos que entra por un lado de la placa y sale por el otro lado de la placa. Vemos que este cubo tiene 6 caras, ¿no? Y pues a cada cara le corresponde un vector normal. Entonces, respecto a ese vector normal es que vamos a realizarle los productos puntos correspondientes a los flujos de campo eléctrico. Recordemos que el flujo es igual a la integral de E.ds. Entonces, los flujos van a ser diferentes de cero cuando este producto punto sea diferente de cero. La idea es que escogamos superficies gaussianas en donde el producto punto sea igual a la magnitud de un vector, que en este caso el campo eléctrico, por la magnitud del otro vector, que es en este caso el diferencial de superficie. Entonces entonces para ello, por eso es que se propone esta superficie gaussiana. Vemos que en la cara superior y tanto en la cara superior como en la inferior, el vector de superficie es paralelo al campo eléctrico. Por lo tanto, el flujo va a ser diferente de cero. Pero para las demás caras, sí, la de abajo y la de atrás, esta la inferior, eh, el vector normal de la superficie es perpendicular al campo eléctrico y por lo tanto estas superficies no nos aportan en el cálculo del flujo, es decir, a través de las superficies no pasan líneas de campo eléctrico. Entonces, vamos a calcular el campo dentro de la placa. Como dijimos anteriormente, nos conviene definir una gaussiana cuyo vector normal de superficie sea paralelo al campo eléctrico. Esa sería la ley de Gauss, y si cumplimos con la propiedad de que son paralelos, pues podemos escribir de manera escalar, donde E es la magnitud del campo eléctrico y de S es la magnitud del diferencial de superficie. Ahora, recordemos que el campo generado por una placa, usando el sistema de coordenadas mostrado anteriormente, podemos darnos cuenta de que el campo eléctrico solamente tiene componentes en el eje X. Y esto es claro, ¿no? Tenemos una placa y el campo eléctrico siempre va a apuntar en dirección perpendicular a la superficie. Entonces, como se muestra en la gráfica anterior, vemos que la coordenada que siempre mantiene perpendicular a la superficie de la placa es la coordenada, es el eje X. Entonces, pues para calcular el campo dentro de la placa, pues vamos a definir pequeños diferenciales de volumen que van a ser diferenciales de carga. Estos diferenciales de volumen son estos que se muestran acá y van a tener un volumen igual a la altura
al largo del pedacito de placa, el ancho del pedacito de placa, es decir, Z0 y Y sub 0, y un delta de espesor que va a ser igual a ddx', que es lo que se muestra, que son parámetros que se muestran en esta gráfica, ¿sí? Entonces, como la placa está uniformemente cargada, vamos a ver que acá también hay carga eléctrica que es proporcional al tamaño de X'. Entonces, entonces el diferencial de volumen va a ser igual a Y0, Z0 por ddx', y como vamos a suponer una densidad de carga constante, entonces esta densidad de carga va a ser igual a la carga total de la placa por el volumen de la placa, ¿sí? Pero también va a ser igual al diferencial de carga sobre el diferencial de volumen. Por lo tanto, la carga encerrada va a ser este diferencial de carga y podemos igualar este dq en esta ecuación. Por lo tanto, la integral del campo adentro por el delta ds, el diferencial de superficie, es igual a rho delta volumen sobre epsilon 0, que es igual a esta expresión que está acá. Podemos darnos cuenta de que la magnitud del campo eléctrico ya se trabajan con escalares por lo mismo, porque el campo eléctrico y el diferencial de superficie son paralelos. Bueno, listo. Entonces vemos, y además el campo eléctrico es constante. Podemos sacarlo del integral. Y hay que recordar algo muy importante, y es que esta integral se realiza sobre la superficie gaussiana. ¿Qué significa que se realiza sobre la superficie gaussiana? Que la superficie gaussiana consiste en la superficie que cierra el diferencial de volumen que contiene la carga. En este caso, el diferencial de volumen tiene asociada una superficie. Por lo tanto, si pasamos a la siguiente diapositiva, podemos sacar el campo eléctrico, la medida del campo eléctrico adentro de la placa, y solamente nos queda la integral de 0 a ds' de ds'. ¿Y cuál va a ser ese ds'? Entonces recordemos que el diferencial de volumen cubre todo el pedacito de placa, y vemos que solamente las dos caras, tanto la frontal como la de atrás, son aquellas cuyo vector normal son paralelos al campo eléctrico. Por lo tanto, se suma el área de la cara superior y el área de la cara inferior, y al sumar el área de la cara superior y el área de la cara inferior, tenemos que el campo eléctrico esta integral es igual a 2y sub 0 por z sub 0. Ahora, vamos a tener en cuenta que en el ejercicio nos pedían que la placa fuera infinita, ¿no? Y nosotros supusimos que la placa fuera finita. Nos podemos dar cuenta de que digamos que el cálculo no depende de las dimensiones de la placa, al menos de la altura y del ancho, por lo que estos dos parámetros se eliminan. Entonces al final, al eliminar estos dos y al pasar al 2 a dividir, obtenemos esta expresión. Y como sabemos, el ancho, como pusimos el sistema de referencia justo en la mitad de la placa, podemos relacionar el delta de espesor con la coordenada en X. Es decir, el delta de espesor va a ser igual a 2 veces la coordenada en X, es decir, el punto donde estamos midiendo el campo. Por lo tanto, al hacer este cambio variable, podemos obtener esta expresión del campo, y vectorialmente podemos escribir el campo eléctrico como se muestra a continuación. Es igual a la magnitud por el vector director, que sería el vector unitario en dirección paralela al eje X. Ahora vamos a calcular el campo afuera de la placa. Afuera de la placa, no importa la superficie gaussiana que escojamos, siempre vamos a salir la misma cantidad de carga, que hace la carga total. Por lo tanto, tenemos que calcular la carga total a partir del volumen de la placa ya completo, es decir, considerando todo el espesor, que es lo que hacemos en esta expresión. Vemos que es igual a ρ por el volumen, pero el volumen es igual a 2a, que es igual al espesor, por y sub 0, que es el largo, por z0, que es el ancho. Reemplazando este valor de la carga total, es decir, la carga encerrada, en la ley de Gauss, tenemos esa expresión, y como la magnitud del campo eléctrico es constante, entonces se puede sacar de la integral, y lo único que nos queda es resolver la integral de superficie, ¿no? Que recordemos que es la integral de la superficie gaussiana,
Y además, recordemos que esta integral de superficie gaussiana es en las zonas en donde el producto punto es diferente de cero, es decir, en la cara superior y en la cara inferior de la superficie gaussiana. Por lo tanto, al hacer esta integral va a ser igual a 2 biel 0 z sub 0. Vemos que, y de nuevo vemos el hecho de que los parámetros, las dimensiones como el largo y el ancho de la placa no nos interesa porque son parámetros que se eliminan en este procedimiento. Además, eliminamos el 2, que también se ve en esta ecuación, y la magnitud del campo eléctrico nos queda igual a esa expresión. Vemos que la magnitud del campo eléctrico es una constante, lo que tiene sentido, ¿no? Para una placa infinita cargada, no importa qué tanto me aleje yo de la placa, yo voy a medir el mismo campo eléctrico porque la carga va a ser infinita, ¿sí? Recordemos que si esa es una placa, entonces cada pequeña cantidad cada diferencial de carga me va a generar un campo eléctrico en cualquier punto del espacio. ¿Sí? Si vamos que yo me paro acá, entonces este me va a generar un vector de campo en esta dirección, este me va a generar un vector de campo en esta dirección y así sucesivamente. Al final se van a sumar todos los vectores de campo y las únicas componentes que no se eliminan son las componentes perpendiculares al plano de la placa. Por lo tanto, se dice que el campo eléctrico siempre va a apuntar en dirección perpendicular y además, como va a haber infinita cantidad de densidad de diferenciales de carga, al final si estoy parado acá o si estoy parado acá, el campo eléctrico va a ser el mismo. Ahora, escribiendo el campo eléctrico afuera de la placa de manera vectorial, podemos ver que es el producto de la magnitud por el vector unitario que va a ser perpendicular a la superficie de la placa, que es en este caso el vector que apunta en el eje X. Ahora si hacemos la gráfica correspondiente a la magnitud del campo eléctrico, nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Podemos ver que como tuvimos en los resultados anteriores, la magnitud se mantiene constante y decrece de manera lineal cuando voy desde valores negativos de x. Cuando ya estoy de x igual a 0 y voy a valores positivos, el valor del campo aumenta, empieza a aumentar, empieza a aumentar de manera lineal y cuando ya estoy saliendo del otro borde de la placa, pues entonces ya el campo eléctrico es una constante. Si te gustó este tutorial y quieres hacer parte del programa SEA Biblioteca, te invito a que llenes este formulario. Bueno, tienes que ser estudiante de la UIS, pero estaré subiendo más videos con más ejercicios. Por favor, escribe sobre qué tema te gustaría hablar para realizar ejercicios sobre ese tema. Entonces, ojalá les haya servido, ojalá hayan aprendido y pues nos vemos una próxima vez. Muchas gracias. Hasta luego.